Hola chicos, bueno, el siguiente tema que vamos a ver es el muestreo como método de investigación. ¿Qué es el muestreo? Es un proceso de seleccionar un conjunto de individuos de una población con el fin de estudiarlos y poder caracterizar el total de la población. Prácticamente es delimitar lo que nosotros vamos a investigar. La idea es bastante simple. Imagina que queremos saber algo de un universo población. Por ejemplo, qué porcentaje de los habitantes de México fuma habitualmente. Una forma para obtener este dato sería contactar con todos los habitantes de México, que son 122 millones de personas, y preguntarles si fuman. La otra forma sería seleccionar un subconjunto de individuos, por ejemplo, pueden ser 1000 personas, y preguntarles si suman y usar esta información como una aproximación de la información buscada. Pues bien, ese grupo de 1000 personas que permiten conocer mejor cómo se comporta el total de mexicanos en una muestra, y la forma en que los seleccionamos es la técnica de muestreo. En la segunda forma, para seleccionar el subconjunto de individuos, que podamos elegir un ejemplo, 1000 personas, tal vez 800 de estas 1000 personas son las que fuman y los restantes no fuman. Entonces así se va a hacer el porcentaje hasta de 1000 en 1000 hasta llegar a 122 millones de personas, que prácticamente sería más fácil la primer forma. ¿Por qué funciona el muestreo? El muestreo es útil gracias a que podemos acompañarlo de un proceso inverso que llamamos generalización de resultados, es decir, para conocer un universo lo que hacemos es extraer una muestra del mismo, que era lo que mencionábamos de los 122 millones de habitantes, extraer tal vez 1000. El segundo paso es medir un dato u opinión, y el tercero es proyectar en el universo el resultado observado en la muestra, que vamos a saber cuántas personas fuman del total de habitantes que tenemos. Ventajas e inconvenientes del muestreo. Las ventajas: necesitamos estudiar menos individuos y necesitamos menos recursos en tiempo y dinero. Otra, la manipulación de datos es mucho más simple. Si con una muestra de 1000 personas tengo suficiente para que analizar las millones de personas. Inconvenientes: inducimos error, que es un error controlado, con el resultado debido a que la propia naturaleza del muestreo y a la necesidad de generalizar los datos. Tenemos el riesgo de introducir sesgos debido a una mala selección de muestra. Por ejemplo, si la forma en la que seleccionamos individuos para la muestra no es aleatoria, los resultados pueden verse seriamente afectados. La muestra aleatoria simple, definición y alternativas. La técnica más simple del muestreo, a partir de la cual se desarrolla el resto de técnicas, es el muestreo aleatorio simple. Una muestra aleatoria simple es aquella en la que se seleccionan individuos del universo de forma totalmente aleatoria. Esto implica que todos los individuos deben tener idéntica probabilidad, no nula, de ser seleccionados para la muestra. Estos son los tipos de muestreo que vamos a ver. El primero es este. Era lo que veíamos. Tal vez vamos a elegir a 1000 personas, pero de esas 1000 personas va a ser de una forma aleatoria, perdón, donde vamos a tener personas de la tercera edad, personas jóvenes, vamos a tener personas embarazadas, y entonces va a ser una muestra aleatoria, y de ahí vamos a poder tener un resultado. Pero una cosa es la teoría y otra es la práctica. Solo en entornos muy controlados es posible hacer muestras aleatorias. Por otra parte, cuando tenemos un universo compuesto por grupos homogéneos entre sí de personas, podemos aprovechar esta agrupación para mejorar la precisión de la muestra o reducir el tamaño de la misma. Ok, tal vez en esto se refiere de que vamos a nosotros a seleccionar a los jóvenes, o vamos a seleccionar a las personas de la tercera edad, o vamos a seleccionar a las personas que están desde los 15 hasta los 40 años, y así vamos a tratar de reducir y vamos a tratar de poner un límite en esto para evitar investigar más allá de si lo que nos interesa es este grupo de personas. Tenemos el muestreo aleatorio simple, que en este las variables son relevantes de la muestra, tienen la misma función de probabilidad y son independientes entre ellas. La población tiene que ser infinita o bien finita con reposición de elementos. El muestreo aleatorio simple es el que se utiliza en las estadísticas inferenciales, pero es el menos eficaz en muestras muy grandes, ya que no vamos a tener datos específicos.
El muestreo estratificado. El muestreo aleatorio estratificado consiste en dividir la población en estratos. Un ejemplo, esto sería estudiar la relación entre el grado de satisfacción vital y el nivel socioeconómico. A continuación se extrae un número determinado de sujetos de cada uno de los estratos por tal de mantener la proporción de la población de referencial. Era lo que les mencionaba. Tal vez vamos a tener un grupo de 1000 personas y de esas 1000 personas vamos a ocupar solo a 100, entonces a esas 100 se les va a hacer las preguntas y de cada 100 personas vamos a tener 80 que fuman, entonces así se va a hacer la relación hasta llegar a las 1000 personas. La siguiente es de conglomerados. Son conjuntos de elementos poblacionales, como pueden ser las escuelas o los centros hospitalarios públicos de un municipio. Al llevar a cabo este muestreo, se divide la población en los ejemplos de localidad concreta en varios conglomerados y se elige de forma aleatoria alguno de ellos para estudiarlos. Tal vez en este vamos a elegir la Universidad Reina Sofía, y de la Universidad Reina Sofía, que tenemos aproximadamente 650 alumnos, vamos a ver cuántos son aquellos los que fuman. Tenemos el sistemático. En este caso se empieza dividiendo el número total de sujetos u observaciones que conforman la población entre la que se quiere utilizar para la muestra. Posteriormente se escoge un número al azar entre los primeros y se le va sumando de forma constante este mismo valor. Los elementos seleccionados pasarán a formar parte de la muestra. Tal vez vamos a tener los 650 alumnos que tenemos de la Universidad Reina Sofía. Y de esta solamente vamos a elegir 200 y del 1 al 200 vamos a elegir un número al azar y se va a ir sumando de forma constante este mismo valor. Y ya el resultado que tengamos va a pasar a formar parte de nuestra muestra. Tenemos otros que son los muestreos no aleatorios o no probabilísticos. Los muestreos no probabilísticos utilizan criterios con un bajo nivel de sistematización que procuran asegurar que la muestra tenga un cierto grado de representatividad. Este tipo de muestreo se emplea principalmente cuando no es posible llevar a cabo otros de tipo aleatorios, lo cual es muy habitual en causas de elevado coste de los procedimientos de control. En este prácticamente no vamos a ocupar esa manera aleatoria ni probabilística, no. Aquí tal cual no vamos a usar la manera aleatoria, sino aquí sí se va a tener un procedimiento para que se pueda llegar a tener ese control y no sea un número al azar, sino que se tengan datos muy exactos. Vamos a tener la intencional, opinático y la conveniencia. En el muestreo intencional, el investigador escoge de forma voluntaria los elementos que conformarán la muestra, dando por supuesto que ésta será representativa de la población de referencia. Un ejemplo que resultara familiar a los estudiantes de psicología es la utilización de alumnos como muestra opinática por parte de los profesores universitarios, que vamos a seleccionar esos estudiantes de psicología para poder hacer este tipo de muestra. Se va a reducir un poquito más y se va a ocupar en base a la conveniencia que nosotros podemos llegar a tener. Tenemos el muestreo de bola de nieve o de cadena. Este tipo de muestreo, los investigadores establecen contacto con sujetos determinados. A continuación, estos consiguen a nuevos participantes para la muestra hasta complementarla. El muestreo de bola de nieve se utiliza generalmente cuando se trabaja con poblaciones de difícil acceso, como en el caso de adictos a sustancias o miembros de cultura minoritarias. Tal vez esto es una cadenita, tal cual como lo dice el nombre. Nosotros, un ejemplo, vamos a ocupar a los adictos de tal vez ocupamos bachillerato. De bachillerato vamos a ver cuáles son las personas que utilizan algunas sustancias o algunos de universidad que utilizan algunas sustancias. Entonces, en base a estos
ellos va a ser muy complicado que a una persona o a alguna autoridad les digan que son adictos a alguna sustancia. Sin embargo, a uno de sus compañeros, si le dice, oye, es que tal vez tú fumas o yo fumo, se va a ir intercambiando esa información y se va a poder llegar a ese difícil acceso que teníamos a esos estudiantes, se va a poder tener ese acceso, pero en base a otros participantes, no en base a lo que el investigador lo va a hacer. Tenemos el muestreo por cuotas o accidental. Hablamos del muestreo por cuotas cuando los investigadores escogen un número concreto de sujetos que cumplen unas características determinadas, por ejemplo, mujeres españolas de más de 65 años con deterioro cognitivo severo. A partir de su conocimiento sobre los estratos de la población, el muestreo accidental se usa con frecuencia en las encuestas. Tenemos el muestreo de investigación cuantitativa, que es la investigación científica. Es habitual que se empleen muestras como medio de acercarse al conocimiento de la realidad. Sin embargo, para que esto sea posible, para que a través de las muestras sea posible reproducir el universo con una precisión que se requiere, en cada caso es necesario que el diseño muestral se atenga a los principios recogidos en las técnicas de muestreo. A diferencia de la investigación cualitativa, es que en esta la idea de muestra responde a la representatividad de la población, mientras que en la investigación cualitativa hay unos de mayor interés por analizar y profundizar en los casos de estudio, sin que ello implique ninguna pérdida de rigurosidad científica. La cualitativa se va a utilizar un método más científico y en la cuantitativa se va a ocupar un método más experimental. Este es el primer tema de esta última semana, chicos. Espero ya haya sido un poquito claro o muy claro para que podamos entender este tema.